Buenas noches, bienvenidos una noche más a un acto de esta vela Tradición y Gastronomía de este 2024. Desde la hermandad tenemos uno de los objetivos de esta hermandad es poner en valor y recuperar pues, todos los enseres y joyas que tiene nuestra patrona, la Virgen de las Cruces. El traje por excelencia que todo el mundo conoce a la Virgen, pues yo creo que es este que tenemos aquí, que durante muchos años pues la típica estampa de la Virgen de las Cruces era con este traje. Debido al paso del tiempo se fue deteriorando y se decidió no volver a ponerlo. Entonces, coincidiendo con el centenario de su hechura, en 1924, que lo donara el mayordomo don Enrique Granda, que tiene su membrete, que de hecho lo estrenó el 12 de octubre de 1924, pues hemos decidido recuperar este bonito traje gracias a la generosa donación también de la familia Soco Tamayo, la familia de aquí de Don Benito, que vive aquí en Don Benito, y que gracias a su generosa aportación y donación y generosidad, pues hemos recuperado este bonito traje. A los conferenciantes los va a presentar el asesor artístico de la hermandad, don Juan Pedro Chaparro. Buenas noches a todos y bueno, agradecer la presencia, sobre todo a esta hora. Como ha dicho Rubén, este año además se cumple también el 85 aniversario de la hechura de la imagen, entonces me parece magnífico que vayamos a recuperar, como bien ha dicho él, la imagen que todos tenemos en nuestro interior de la Virgen, hasta la propia medalla sale con este traje. También agradecer a la familia la donación, sobre todo porque siempre se acaba restaurando pues, lo que es una escultura, un retablo, pero el textil es algo como que no le damos valor. Y se hace uno nuevo o se pasan los bordados a otro soporte y al final se acaba perdiendo parte de la historia, porque tanto el traje de la Virgen, desde el encaje, al soporte, al forro, al bordado, entonces me parece magnífico que hayamos recuperado pues para mí la pieza estrella del ajuar textil de la Virgen. Cuando surge la idea de restaurarlo y me lo comentan, yo tuve claro que evidentemente no se ponía manos a cualquiera, que tenían que ser especialistas. También soy de la casa, soy restaurador, entonces hay que llevarlo a un restaurador, porque es patrimonio. Y bueno, yo conocí a Jesús. Jesús es natural de Albacete, estudió primero restauración en Sevilla y luego hizo la especialidad de restauración textiles en Palencia. Alberto es de Palencia y él hizo allí también restauración de textiles. Luego ya se vinieron los dos a Sevilla y a día de hoy no les vamos a dar publicidad, pero trabajan en una empresa, en un taller de restauración de textiles. La más importante de Andalucía Occidental y de casi toda Andalucía. Por sus manos pasan desde el patrimonio de la Macarena, ha pasado todo el ajuar de Marchena, todos los bordados de Marchena, ha pasado la camisa de Isabel la Católica. En mejores manos no podía estar. Así que, pues contactamos, se llegó a un buen acuerdo y hoy lo tenemos aquí, que yo no soy nadie hoy para hablar, así que les dejo con ellos. Lo que sí os digo a los que estáis más atrás, quizá vierais un poquito mejor más adelante, pero en vuestra mano lo dejo. Bueno, les dejo con ellos y nada, a disfrutar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias Juan por la presentación, mejor imposible. Y luego muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y a la hermandad por la confianza que ha depositado en nosotros para la restauración de estas piezas. Bueno, estas dos diapositivas nos las saltamos porque Juan nos ha presentado inmejorablemente. Vamos a intentar resumir un poco en dos partes, en dos bloques, lo que es la restauración textil por un lado, con una breve descripción de las piezas y de su historia, y luego por otro lado la propia intervención. En primer lugar, la conservación y restauración textil. Para nosotros es el conjunto de prácticas o actuaciones por las que se asegura la perdurabilidad del patrimonio textil hacia el futuro. Una serie de prácticas que a nosotros como restauradores nos permiten realizar
tratamientos sobre las piezas que permitan que de cara a un futuro se mantengan en su mejor estado posible y sean perdurables para las siguientes generaciones. En cuanto al patrimonio en las cofradías y hermandades, pues nos encontramos absolutamente de todo. Aquí hemos puesto una breve muestra en 3 diapositivas desde la indumentaria de los soldados de ciertas hermandades, los trajes e indumentaria de otro tipo de hermandades bordadas. Hemos puesto aquí a la Virgen de las Cruces con el terno que hoy vemos restaurado. En Marchena, por ejemplo, el dosel, que son piezas muy representativas y muy especiales de cada una de las hermandades. El patrimonio textil lo abarca literalmente todo, o sea, todo, desde el manto, que quizás es lo más obvio, de la Virgen de nuestras hermandades, hasta encajes, mantillas, enaguas, faldones de los pasos, estandartes, túnicas, palios, etc. Entonces, para nosotros el patrimonio textil es una parte importantísima del patrimonio que quizá a día de hoy, cada vez más, tenemos que alegrarnos de ello, cada vez más se valora cada vez más, pero sigue en detrimento y cada vez la gente le va dando más valor, pero sigue siendo al final el último resquicio del patrimonio y quizá del que menos nos preocupamos. Entonces, para nosotros hay 3 partes imprescindibles de cara a mantener nuestro patrimonio. Conservarlo. Conservar el patrimonio y no desecharlo, no maltratarlo, nos permite conocerlo. Y conocerlo nos permite protegerlo. Que a su vez, esto se trata de una ruleta, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Proteger el patrimonio nos permite conservarlo. Y lo más importante es, efectivamente, conservarlo, porque nos permitirá mantener un legado histórico a las generaciones que nos seguirán después. En cuanto al terno de gala, hemos mencionado al terno de gala al conjunto de piezas, que se dividen en 2. El manto, falda y jubón de 1924 y la toca de sobremanto por otro lado. A continuación voy a hacer una breve descripción de ambas piezas, empezando por la toca de sobremanto. Se trata de una pieza, bueno, en la imagen lo podéis ver, se trata de una pieza central de forma semicircular que es un encaje manufacturado mediante un tul. Se trata de un encaje bordado tipo granadino que consiste en un tul que se borda con motivos florales con una aguja. Se van formando mediante puntadas esas formas florales que podemos ver aquí. Además está enriquecido con hilos de oro que delimitan todas las formas florales y vegetales y lentejuelas. Y además está enriquecido y forrado con un tejido de seda amarillo en su reverso, que podemos ver aquí, que se transparenta por el anverso y que permite darle una mayor ornamentación a la pieza. Para entendernos, estamos hablando de este tipo de velos, de esta imagen en la que podemos ver a Carmen Sevilla, que son los típicos velos que se usaban en el siglo XX para acudir a misa. Simplemente esos velitos que se ponían sobre la cabeza para cubrir la cabeza de las mujeres durante la Eucaristía. Y efectivamente aquí podemos ver el tipo de bordado granadino, que es eso, los motivos florales bordados con hilo sobre el tul. En su perímetro podemos encontrar un enorme volante de encaje de hojilla. Este mismo encaje es una técnica, digamos, parecida a la del bordado granadino, porque consiste en un tul de base blanco que está bordado con una laminilla metálica, en este caso una laminilla metálica de oro, formando igualmente formas florales y vegetales, creando pliegues, que es lo que nos da ese aspecto de volante que rodea toda la toca. Este tipo de volantes fueron muy comunes en la indumentaria de las casas reales y de los aristócratas, principalmente del siglo XIX. En estas imágenes podemos ver un vestido de 1815 que conserva ese tipo de bordados, ese tipo de encaje, bordado en hojilla en su parte inferior, que es, como podemos ver aquí, es el mismo tipo de encaje, lo que pasa es que tiene otro diseño y en este caso está bordado en plata. Y en esta imagen podemos ver un retrato de María Luisa de Parma con un vestido que en toda su extensión está bordado con laminilla sobre tul. Pasando al manto, se trata de una pieza cuyo soporte es un raso de seda, blanco en este caso.
que además está bordado con la técnica de bordado a realce en hilos metálicos. Esto consiste, a continuación lo veremos en otra diapositiva, en un bordado, bueno, ahora a continuación lo explicaré, y además está rematado en todo su contorno con encaje de punto España, que es principalmente la restauración que se ha llevado a cabo. En cuanto al jubón y a la falda, están confeccionados exactamente en el mismo tejido y bordados con la misma técnica. Además, a continuación veremos en esta diapositiva que se trata de un patrón de la indumentaria que se seguía en la moda popular y civil en el siglo XIX. Aquí en esta imagen hemos añadido un traje de fallera en el que podemos ver el corpiño jubón cómo acaba en forma de pico, igual que el traje de la Virgen de las Cruces, y la manga vuelta, que era un remate muy común para los puños, ya os digo, en la moda del siglo XIX. En cuanto a su datación, sabemos que está confeccionado en 1924, aunque a continuación veremos que sufrió ciertas modificaciones, y nosotros no tenemos con certeza la información de dónde puede estar hecho ni quién puede ser su autor, porque además en tema de textiles es dificilísimo conservar y datar las piezas, porque no suelen firmarse como, por ejemplo, las pinturas. Pero nosotros, conociendo un poco la obra que se llevaba a cabo en Valencia en el siglo XX, a principios del siglo XX, podemos quizá identificarlo con el tipo de bordado que realizaban los talleres de Justo Burillo. Y en esta imagen, por ejemplo, hemos puesto un manto que está datado en 1909, bordado efectivamente por los talleres de Justo Burillo, y que pertenece a la Dolorosa de Ellín, de Albacete. Y como podemos ver, en esta comparativa, este tipo de hojas con estos roleos tan grandes podrían darnos una pista de que pueda estar efectivamente manufacturado en Valencia. Esto, ya les digo, es absolutamente una hipótesis que simplemente por añadir algo de información hemos querido completar en esta presentación. En cuanto al tipo de bordado, principalmente podemos encontrarnos el bordado de cartulina, que en esta imagen podemos ver perfectamente de qué se trata. Son piezas de cartulina cartón, que se cosen a la pieza textil, al tejido de soporte, al raso en este caso, y que con el hilo de oro se va cubriendo en forma de zigzag, para que me entiendan. Como podemos ver en el manto, principalmente todas estas piezas que tienen tantísimo relieve se consiguen mediante esta técnica de cartulina, que nos permite darles esa profundidad y ese volumen. En cuanto al encaje que se encuentra en todo el perímetro, tanto de falda, jubón y manto, se trata de un encaje tipo punto España. Este tipo de encajes se confeccionan con la técnica tradicional de bolillo, que todos conocemos, es la técnica más común para los encajes, digamos, que generalmente se realizan en hilo blanco, que son, para que nos entendamos, los encajes que se encuentran en los filos de las sábanas, de las colchas, que son los más comunes, en blanco. Pues en este caso se realizan con hilos metálicos y con laminilla. Incluso en algunas ocasiones los encajes más ricos los podemos encontrar incluso con lentejuelas o con diferentes tipos de laminilla más gruesa, más ancha, que hacen que sean más ricos. Se confeccionan efectivamente en un mundillo, como el que podemos ver en esta imagen, y mediante alfileres se van creando estas formas con el patrón que podemos ver debajo. Este es el encaje de la saya y aquí podemos ver cómo se va confeccionando. Este tipo de encajes posiblemente nacen en el siglo XVII, como una evolución de los encajes de bolillos en blanco. Se popularizan muchísimo en España y de ahí reciben su nombre, encajes de punto de España, porque todas las aristócratas y todas las monarquías españolas, luego ya se extienden por toda Europa, en Francia se desarrollan muchísimo, los utilizan para ornamentar sus trajes. Entonces aquí podemos ver una imagen tanto de Isabel de Portugal como de Mariana de Austria, en el que sus vestidos están enriquecidos con esos encajes metálicos que luego se desarrollan y se hacen. Si nos ponemos a indagar podemos encontrar blondas de hasta 50 centímetros, 60 centímetros, porque la técnica se va desarrollando.
Como dato, en este conjunto, en la parte interior de la falda, podemos encontrarnos este parche. Curiosamente, cuando nosotros datamos, comenzamos a hacer un primer vistazo de la pieza, podemos encontrar que el tejido principal y este tejido en el que nos encontramos el parche, que pone regalo de don Enrique Grande a Calderón de Robles, 12 de octubre de 1924, el tejido principal de la pieza y este tejido no es el mismo, cosa que es curiosa. Lo que nos lleva a pensar que este parche pueda ser fruto de una transformación, es decir, que la pieza originalmente tuviese este parche en su interior y que en un momento dado las piezas sufran una transformación para una adaptación. Este tipo de adaptaciones se han hecho mucho a lo largo de la historia, a la moda, o en este caso para una modificación de la imagen. ¿Qué es este caso? Sabemos que la Virgen de las Cruces en la Guerra Civil se pierde y que en 1939, si no me equivoco, se realiza una nueva imagen. Entonces, posiblemente en ese momento o posteriormente el terno de gala se modifique para adaptarlo a la nueva imagen, que es un poco más grande que la original. ¿Cómo se realizan este tipo de transformaciones? Pues con una práctica tradicional que consiste en el pasado del bordado. A día de hoy es una técnica que ha quedado totalmente desvirtuada. Quiero decir, afortunadamente la conservación y la restauración ha ido avanzando, tanto en técnicas como en procedimientos, y nos permite realizar tratamientos que evitan este tipo de modificaciones. En este vídeo, a ver si funciona, podemos ver de lo que se trata el pasado de bordados. Consiste en recortar el bordado. Aquí podemos ver cómo, en este caso se trata del manto del Amparo de Sevilla, cómo mediante bisturí, tijeras, punzones, se va recortando todo el bordado. Podemos ver cómo va despegando los hilos que perfilan esa flor. Se recorta completamente y se cose a un nuevo soporte. Este tratamiento es muy común cuando, por ejemplo, vemos los mantos de terciopelo que empiezan a perder el pelo. A las hermandades no les gusta ese desgaste y lo que hacen automáticamente es recortar el bordado, pasarlo a un nuevo terciopelo y así devolverle ese aspecto estético a las piezas. No sé qué les parecerán estas imágenes, pero a nosotros como restauradores nos parecen una atrocidad. O sea, imagínense que mañana ven cómo recortan cualquier manto de la Virgen de las Cruces. ¿Qué pasa con este tipo es que no sé ni cómo llamarlo, este tipo de tratamientos? Que se pierden muchísimas partes conformantes de los tejidos. Porque al final hay que entender los tejidos y las piezas textiles como un conjunto. Un conjunto que cuenta con un valor histórico, porque sabemos que esta pieza fue regalada por Enrique de Granda en 1924. Un valor material y económico, porque al final se trata de un tejido de seda bordado en oro. Un valor documental que nos permite saber que este mayordomo le regaló el terno a la Virgen en su periodo de mayordomía, a partir de 1929, si no me equivoco. 27, perdón. Y un valor sentimental, que quizá sea el más importante dentro de las hermandades, porque a lo mejor yo, como cofrade, no le puedo regalar a la Virgen un terno bordado, pero le puedo regalar unos puños de encaje. Pues al final esos puños de encaje llevan mi esfuerzo y mi cariño. Entonces, desechar todo ese tipo de valores por tratamientos como el pasado o como desechar las piezas, al final es perder gran parte de nuestra historia como hermandad. Entonces, para terminar mi parte, todas las piezas, pero ya no les hablo de piezas textiles, todas las piezas cuentan con el valor del conjunto. Una escultura cuenta con el valor de la policromía, de la talla, de los estucos, de la orfebrería, de todo lo que la complementa. Entonces, para nosotros como restauradores textiles, en concreto, el conjunto de la pieza está formado por el tejido principal, por los elementos decorativos, por los elementos estructurales, elementos de cierre, bordados, forros, entretelas y tantas otras cosas que puedan rodear
las piezas textiles que forman parte de efectivamente ese conjunto que nos aporta toda una información. Con esto quiero intentar que a un futuro, tanto con las obras textiles como con las obras de escultura, de pintura, que por favor intenten llamar a personas cualificadas, a restauradores que tengan una titulación, que tengan una sensibilidad con las obras de arte que permitan mantenerlas en su totalidad y que nos eviten perder todos estos valores que al final son el legado que nosotros les dejamos a las nuevas generaciones. Y con esto le paso el micrófono a Jesús, que les va a hablar de la intervención. Bueno, y efectivamente, entendiendo los bienes textiles como un conjunto, pues de esta manera hemos tratado tanto la toca en mayor medida como los encajes y puntualmente el conjunto de gran gala, pues en todos sus elementos compositivos, tanto en tejidos principales como forros y demás elementos decorativos. Para empezar, vamos a hablar sobre la intervención de la toca de sobremanto. Se llama así porque comúnmente va colocada sobre lo que es el manto de la imagen. En este caso, pues la iconografía de la Virgen de las Cruces es muy particular porque el manto se ciñe a la cintura y no a la cabeza, como se puede ver en otras imágenes, pero bueno, recibe la misma nomenclatura y se trata de una toca que, como ha dicho Alberto, está bordada en tul, el tejido principal es un tul, y luego se encuentra forrada, ornamentada con bordados y además con un encaje, con un tul, una banda de tul bordada en hojilla. En esta imagen pueden observar el estado inicial en el que nos llegó la pieza, sobre todo las alteraciones más grandes las podíamos encontrar en lo que es la banda o el volante de tul de hojilla. Este sería el anverso y este sería el reverso, donde se ve perfectamente que ese tul pues es un añadido posterior pues para agrandarla o para darle una mayor vistosidad a la pieza. Una vez realizado pues el estudio organoléptico para ver cómo están todos los materiales constituyentes, pues llegamos a la conclusión de que el estado de conservación de la pieza era deficiente. En primer lugar, lo que es el tejido principal, ese tul bordado estilo granadino, pues tenía suciedad superficial de polvo, depósitos de distinta procedencia, pues había algunos restos de insectos, algunos restos de hilos, pues, distintos depósitos que eso puede crear alteraciones en un futuro a la pieza, sobre todo de acidificación de las fibras. Además se encontraba muy deformada, puesto que el tejido secundario, el forro, era más grande y estaba tirando de ese tejido principal. Esto llevaba también a la pérdida de flexibilidad y, además derivado del uso de la pieza, sobre todo en la zona del perno, pues había lagunas de ese tul y por consiguiente también de la ornamentación bordada. En el forro pasaba exactamente igual, lo único que, como comento, pues además era demasiado grande para la pieza y lo que estaba creando eran unas tensiones que la deformaban notablemente, presentando gran cantidad de arrugas. En estas imágenes pueden observar pérdidas de esa retícula del tejido de tul y en algunas zonas, pues como consecuencia, pues había perdido ese hilo que formaba los motivos decorativos. En cuanto al forro, sobre todo en la zona del perno, pues como he comentado, presentaba un gran desgarro y en las partes inferiores y en las esquinas también presentaba numerosos agujeros en toda la superficie. En cuanto a la ornamentación bordada, refiriéndonos a esos hilos metálicos, lentejuelas y canutillos que se encuentran sobre ese tul, pues se encontraban deformados. Esa deformación no se puede corregir en totalidad, puesto que esos hilos se componen de un alma de seda cubierta por una lambilla metálica. Son materiales que se comportan de manera distinta a la humedad, los parámetros ambientales, entonces por su propia naturaleza en determinados momentos pues se deforman y eso ya no es reversible. Entonces pues se encontraban deformados, habían perdido flexibilidad
se habían perdido sobre todo numerosas lentejuelas, se han repuesto casi 40 lentejuelas, y en el 90%, me atrevería a decir, se encontraba descosido de ese tul. Y luego el tul bordado perimetral, lo que es el volante, aparte de encontrarse muy sucio y muy deformado, había perdido gran cantidad de laminillas metálicas, por lo que la hermandad se planteó pues, sustituir esa banda de tul bordado por una nueva, que gracias a Dios pues encontró una con el mismo diseño, que es muy complicado, que la original. Entonces, de esta manera se retiró el original, se ha conservado, se ha documentado, lo va a guardar la hermandad, y se ha repuesto por una de misma factura, con el mismo diseño, que no altera la visión de la pieza. Aquí podemos observar cómo estaban los hilos metálicos sueltos, y además esto provocaba el riesgo de que se pudieran perder. Y en estas fotografías el estado en el que se encontraba esa banda de tul bordada en laminilla, cuyo estado era muy deficiente. Entonces, en un primer lugar, lo que hicimos fue desmontar la pieza y aspirarla concienzudamente para retirar todos esos depósitos que se han comentado. Esto nos permitió observar ya sobre un fondo oscuro el tul, pues verdaderamente hasta dónde llegaba ese deterioro, sobre todo en el tejido reticular y en lo que era el descosido de esos hilos metálicos de la ornamentación bordada, que eran, como comento, numerosos. Hablando de los procesos de intervención, pues tras ese aspirado de todos los estratos, pues en cuanto al tejido principal se humectó la fibra con vapor frío y se corrigieron las deformaciones mediante la aplicación de alfileres, y posteriormente se procedió a consolidar la pieza aplicando injertos de tul de factura similar y materiales similares en todos aquellos agujeritos en los que se había perdido el material original. Y en cuanto al forro, pues igual, tras aspirarlo y humectarlo para corregir lo máximo posible esas arrugas que tenía por las tensiones, pues se le aplicó un injerto total, una capa total de tejido similar del mismo color en el reverso, al que se hicieron diferentes puntos de costura para tratar los agujeros y los desgarros que tenía, y además se añadió un refuerzo en la zona del perno. En estas imágenes pueden ver lo que fue el proceso de corrección de las deformaciones del tul mediante esa aplicación de vapor frío y alfileres, y cómo se consolidó el agujero del perno aplicando otra capa de tul inferiormente, que se cosió al perímetro de los motivos florales, para que esa zona, que es la que más sufre, pues quede reforzada. Y aquí en las imágenes pueden ver los distintos puntos de costura que se realizan con hilo de seda de 2 o 4 cabos, un hilo muy fino y teñido concretamente del color del tejido, que lo que hacen es unir ese injerto, ese tejido de refuerzo, al tejido original para evitar que el daño vaya a más. Y aquí en la zona del perno, como comento, se aplicó un pequeño parche con el ojal festoneado para reforzar toda esa parte que inferiormente pues tenía todo ese desgarro que habíamos visto y que se había tratado previamente. Sí que es cierto que el ojal, tanto del forro como del tul, se han quedado separados para que nunca uno tire del otro, sino que vayan independientemente y no produzcan alteraciones de manera conjunta. En cuanto a la ornamentación bordada, se intentaron corregir las deformaciones lo máximo posible y se fijaron mediante el uso de agujas curvas, porque nosotros siempre trabajamos en plano, nunca trabajamos con la pieza en la mano ni nada. Y además, como he comentado, se repusieron todos aquellos elementos que se habían perdido, las lentejuelas, los canutillos y también parte de los hilos en la zona superior que se habían perdido. Y en cuanto al tul bordado, pues aspiramos el anterior, aspiramos el nuevo que nos dio la hermandad, y se trató también para fijar muchas laminillas que estaban sueltas, porque al final, aunque es una pieza que no llega nueva, tiene su antigüedad, posiblemente de principios del siglo XX, y tenía muchas laminillas que se habían soltado. Entonces pues
se restauró todo ese tipo de daños y además se consolidó el tejido, que tenía también algunas pérdidas, pues aplicando otros injertos de tul por debajo. Aquí se puede ver el proceso de fijación de esos hilos metálicos y en la foto de la derecha cómo se incluyeron todas esas lentejuelas que se pueden observar, además de muchas más en todo el campo central de toda la toca. Ya digo, creo que en total fueron cerca de 40, 36, 37 fueron. Y aquí podemos observar cómo se trató ese nuevo volante de tul, pues mediante pinzas. Poco a poco las laminillas que estaban sueltas pues se fueron llevando a su sitio y esos agujeritos que presentaba el tul pues se subsanaron. Una vez ya que estaban tratadas todos los elementos por separado, pues había que volver a montarlos y devolverle la unidad a la pieza, y entonces de este estado inicial en el que nos llegó la toca se ha quedado, como pueden observar en la fotografía, con ese encaje nuevo y con esa unidad en el campo central que le ha dado el refuerzo del forro, que evita que se transparente lo que es la aplicación del volante. Y este sería el reverso de la toca, que así nos llegó y así se puede observar. Se ha cosido el nuevo volante más en el extremo de la toca para evitar que a la hora de ponérselo a la Virgen pues pueda ser incómodo, porque al final, como era un tul liso lo que había en la parte superior, pues no cumplía ninguna funcionalidad. Entonces decidimos coserlo de manera que fuera más cómodo para utilizarlo a la hora de vestir a la Virgen. Y aquí pueden ver unas comparativas de cómo nos llegó la toca y cómo ha quedado al final. Esta sería la zona del perno, una de las esquinas, tras haber pues repuesto y colocado ese hilo metálico de la ornamentación bordada. Esta sería la otra esquina, y lo que comento de la costura del encaje, o sea, del tul bordado. Y luego pasamos a la intervención de encajes metálicos del conjunto de gala, que ha sido el objeto principal de la intervención, aunque sí que es cierto que se ha aspirado todo el conjunto, todos los bordados, se ha dado una limpieza a la ornamentación bordada y se han intentado tratar las deformaciones del tejido principal, pero la actuación en sí se centraba sobre todo en lo que era el encaje metálico, que, como ha comentado Alberto, pues es un encaje de tipo punto de España con distinta medida, la del jubón, falda y falda al del manto, que es un poquito mayor, 1 centímetro mayor, y que también se encontraron en estado de conservación muy deficiente, puesto que presentaba además también mucha suciedad y, sobre todo, lo más acusado, pues una gran deformación, pérdida de flexibilidad y mucha pérdida de material constitutivo. Es decir, el dibujo que hacen como conchas en su mayoría estaba perdido. Entonces, en un principio a nosotros nos llega el encaje de esta manera, bastante deformado. Aquí lo podemos observar antes de retirarlo, tal cual nos llegó a nosotros. También presentaba muchas zonas en las que estaba descosido, y sobre todo la zona que siempre sufre más es la zona que o va al perno de la cabeza, que no es el caso. En este caso sería la zona de la cintura, que es donde más alfileres se emplean a la hora de vestir a la imagen. Entonces pues propusimos una intervención similar a la de la toca, que comenzó por un aspirado de todos los encajes. En total eran cerca de 7,5 metros, y luego una humectación, que esto lo que nos permite, a través de la aplicación de una disolución alcohólica, es llevar esos hilos metálicos a su forma original mediante la aplicación de alfileres, y a la vez nos favorece la limpieza química de todos esos hilos metálicos, devolviéndole pues el brillo y el color. Y finalmente pues consolidar todas esas pérdidas, y en parte muy puntuales ha reconstruido el encaje mediante hilos comerciales. Aquí pueden observar cómo nos llegó el encaje al principio, antes de ser tratado, una vez que ya lo descosimos de las piezas, totalmente arrugado, deformado, con mucha pérdida de material. Y el proceso de alineado pues nos permitió ir devolviéndole la forma de esas características conchas a todo el metraje de esas piezas. Como comento, en partes muy puntuales se había perdido lo que era el encaje en totalidad, y decidimos, pues, como era una cosa muy específica,
pues reconstruirlo, como comento, con hilos, aplicando un tool de base que nos permitía pues trabajar como sustento, y luego aplicando esos hilos comerciales que se entonaban en el color y demás a los originales, pues ir reconstruyendo lo que era la concha que se había perdido formalmente. Evidentemente, materialmente no es igual, pero una vez colocado en la pieza se integra totalmente y permite una correcta lectura del encaje en totalidad. Y así es como quedó tanto el encaje del jubón y la falda como el del manto tras la intervención realizada. Entonces, en estas imágenes podemos observar cómo nos llevó a nosotros el conjunto, primeramente la falda, y cómo tras la intervención pues ese encaje volvió a tener su morfología y su conformidad inicial. Aquí se puede ver que tras el proceso de consolidación ha vuelto a tener esa característica forma polilobulada, y de igual manera pues en el jubón, que aquí en uno de los extremos fue donde se reconstruyó una pérdida del encaje, al igual que en una de las bocamangas. Y luego el manto, que quizá, como es la pieza más grande y que se encontraba también en el tejido de soporte muy arrugado y los encajes muy deteriorados, pues es la que más se puede notar. Aquí podemos observar una de las esquinas del manto, antes y después, y sobre todo esa zona central, que es la que va pegada a la imagen, que siempre es la que más sufre. De esta manera, pues, le hemos devuelto la unidad a todo lo que es el conjunto de la toca, como hemos comentado, tratando todos sus componentes y sus elementos compositivos, que para nosotros son igual de importantes, tanto el forro como el tul bordado, y merecen pues los mismos tratamientos de intervención, y además pues este encaje y en forma generalizada lo que es el conjunto de gran gala, que este año cumple un centenario. Y con esto finalizamos, y no quiero acabar sin dar de nuevo las gracias pues a toda la hermandad, a Juan por ponerse en contacto con nosotros, y sobre todo a todos los que estáis aquí escuchando esta charla. Y sobre todo quiero hacer hincapié en la importancia que tiene conservar estas piezas que forman parte de vuestra historia, no solo de la hermandad, sino del pueblo, de la gente que estuvo en su momento, y también formarán parte de la historia de la gente que viene después de nosotros. Por eso es tan importante conservarlo y acudir a gente pues, profesional para ello. Y nada, pues estamos muy agradecidos y esperamos que os haya gustado la intervención. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues intentaremos responderla gustosamente. Pues gracias. ¿Cómo lo podemos cuidar, mantener, aislarlo para que no sufra esa suciedad? Vale. A ver, parte muy importante de la conservación del patrimonio textil en concreto, efectivamente, es la conservación, cómo almacenarlo. Quizás sea casi la parte más difícil de todo el proceso, porque al final es muy difícil que una pieza que está en uso se guarde de la mejor manera, o sea, se guarde para mantenerla tal cual la recibimos. Quizá en este caso, en el caso de la toca, lo más fácil sea enrollarla en un tubo. En todo este tipo de piezas que tienen elementos metálicos, lo mejor es enrollarlas, porque los elementos metálicos lo que conseguimos es que queden de forma redondeada y no se partan. Todas las laminillas, el problema que tienen las laminillas es que se parten una vez que se pliegan. Entonces la toca en ese caso lo mejor es enrollarla, y de cara al manto hay dos opciones: o enrollarlo también, manto y saya, porque hablando de tejido plano, enrollarlo también, o el método que nos habéis comentado antes, que es mantenerlo colgado, plegado por la mitad, mientras no esté directamente doblado, como si fuese un folio, para que nos entendamos. Mientras se mantenga de una forma redondeada es suficiente.
Y de cara a este tipo de piezas textiles, lo mejor es cubrirla con una sábana de algodón, la típica sábana de algodón que todos tenemos en casa, bien lavada, sin suavizantes. Eso es más que suficiente, que es lo que nosotros técnicamente le llamamos algodón descrudado. Una sábana de algodón que lo cubra todo bien, intentar que no queden huecos libres por donde puede entrar el polvo y simplemente mantener una revisión constante de que no le puedan entrar bolillas, que no se haya destapado y le pueda caer polvo, que no se haya soltado un hilo y que el problema de este tipo de piezas es que en el momento que se empiezan a soltar los hilos, a descohesionar, para que me entendáis, todo lo demás va a ser porque una vez que se pierde una puntada, todas las demás van a ir seguidas. Entonces, más o menos yo diría que esos son los tratamientos más generales de cada este tipo de piezas. Sí. Quería preguntar, ¿qué importancia tiene que haya una persona dedicada exclusivamente a lo que es la atención de la imagen y su cuidado y su recogida y su colocación y demás, o que la toque cualquier otra persona? Pues mira, como todas las personas tienen derecho. A ver, el tema de las imágenes es complicado porque, bueno, las imágenes se hacen para acercarlas al pueblo, entonces a la hora de conformar un grupo de camareras o de mayordomías o pilostías, o depende de cómo se llamen, pues es complicado porque se tiende a hacer cercana la imagen a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que debe haber un equilibrio en esa balanza de que sea accesible y cercana a la gente, pero que no todo el mundo manipule y toque las cosas de igual manera, porque siempre tiene que haber un grupo de confianza encargado pues tanto del mantenimiento de la imagen, las imágenes, como de su ajuar, que estén previamente pues informados de cómo lo tienen que hacer, de cuál es la manera correcta y cómo hay que manipularlo. Esto no quiere decir que haya mejores o peores personas para hacer una cosa u otra, sino que con la información adecuada, la formación previa adecuada, todo el mundo puede acercarse de manera consciente y adecuada y correcta a todas las piezas. Entonces no depende de la persona en sí, sino tanto como de la información previa que tenga esa persona. Entonces lo importante aquí es que quien se vaya a dedicar a vestir una imagen o a manipular la ropa, pues tenga toda la información necesaria para llevar a cabo esa labor. Y siguiendo un poquillo con ello, en el ajuar, ¿o qué es referente al ajuar? No sé si habrá tenido la conservación, no tengo ninguna noticia, la conservación adecuada, pero supongo que ya lo habrán actualizado ustedes, yo digo para su mantenimiento y su posterior conservación, pues con todas las cosas que puedan ser mejor, incluyendo, pues ya vemos las formas donde tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse, con qué material, que no vale cualquier cosa, para que la conservación pues dure lo máximo posible. Claro, evidentemente todas estas actuaciones que nosotros hacemos y las charlas pues tienen esa finalidad de al final informar a las propias cofradías de cómo tienen que manipular y conservar su patrimonio. Nosotros, una vez que terminamos la intervención, pues le damos unas directrices de qué es lo mejor para conservar los bienes que hemos intervenido. Somos conscientes de que no siempre se tienen o las instalaciones, los medios para tenerlo de manera perfecta. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces las casas hermandades son pequeñas, no tienen espacio, pero bueno, intentamos llegar a un consenso y dar la mayor cantidad de consejos posibles para que esas piezas se mantengan en el futuro de la mejor manera posible en función de las características que cada cofradía o los medios que cada cofradía tenga. ¿El clima influye? El clima influye mucho, es una de las cosas que más afectan a los bienes textiles, sobre todo por la humedad y la temperatura, hacen que las fibras pues, tengan tensiones y se mueve todo. ¿Qué temperatura es adecuada? Pues es que el tema de la temperatura depende mucho de la zona. O sea, yo te puedo dar unas temperaturas ideales, pero nunca se pueden cumplir a no ser que sean en un museo. Las temperaturas ideales oscilan entre los 15-20 grados para los bienes textiles.
pero es muy difícil mantenerlo constantemente en una cofradía o en cualquier sitio. Ya digo, en los museos que muchas veces que cuentan con termómetros y con material específico para controlar las temperaturas y la humedad, pues sí, pero es muy complicado, es una de las cosas más complicadas en el tema del patrimonio textil. Bueno, al hilo de lo que ha comentado Pedro, pruebas de trabajo que, por ejemplo, hace la Hermandad de la Virgen de las Cruces, lo tenemos aquí. Desde hace unos años a esta parte, la Hermandad apuesta por recuperar todos los enseres que tiene la Virgen de las Cruces. El otro ejemplo lo tiene en sus manos la Virgen. El año pasado se restauró el relicario de gala de la Virgen de las Cruces por uno de los mejores talleres de joyería de toda Andalucía. El traje de gala se ha restaurado este año en una de las mejores manos textiles de toda Andalucía. Es un trabajo muy arduo y no solo es un trabajo arduo, por ahí me lo están diciendo, es un trabajo muy fuerte económicamente. Hay cosas, proyectos que la Hermandad puede afrontar gracias a las cuotas de los hermanos, por eso siempre repetimos que todo el mundo es devoto, pero todo el mundo debería hacerse hermano porque mejoramos cosas como esta y los donativos que se hace a la Virgen, o como en este caso, gracias a la donación de una familia que generosamente, en lugar de os voy a comprar un traje, o voy a comprarle una corona, pues consultó, preguntó y desde la Hermandad, como estamos apostando por esa restauración de los enseres de la Virgen, pues le propusimos restaurar el mejor traje que tiene la Virgen de las Cruces, que estaba colgado en una vitrina desde hace 30 años. Pues en eso estamos. A nosotros nos encantaría restaurar todos los trajes antiguos que tienen la antigua talla de la Virgen de las Cruces, que no se la pone, pero no deja de ser patrimonio de la Hermandad, patrimonio de Don Benito, y que está ahí. Pero claro, vamos poquito a poquito, claro, y el traje del cartel, pues el primer traje que se puso esta imagen de la Virgen de las Cruces cuando se realizó, la corona que tiene en el cartel también es la antigua, una de las antiguas. Hay algunas desaparecidas, en esa fotografía que estamos viendo aquí, que imaginamos y damos por hecho que es aquí en la iglesia de Santiago, dentro de la iglesia de Santiago, si nos damos cuenta, no parece la Virgen de las Cruces, pero es la Virgen de las Cruces, porque es la de las primeras imágenes con el rostrillo textil y una corona que no es la que suelen tener. No sabemos dónde está esa corona, no sabemos si estará en algún armario guardado, pero a la Hermandad no llega. Entonces, desde la Hermandad se apuesta por ir recuperando todo ese gran patrimonio que tiene la Hermandad y la Virgen, que no es nada más que fruto de la generosidad de sus hijos de su pueblo amado de Don Benito. Entonces, solo por apuntar que la Hermandad sigue trabajando para que es una tarea muy amplia. Si queréis hacer alguna pregunta más, Pues nada, finalizamos, damos muchísimas gracias a Jesús y a Alberto por este gran trabajo, por devolver a la vida de nuevo a este traje de gala de 1924 que donó el mayordomo don Enrique Granda y que se ha restaurado gracias a la familia Sopo Tamayo, que los tenemos aquí con nosotros y les queremos dar un pequeño detalle de parte de la Hermandad.